con poder y gloria en este precioso día. Te habla tu hermano evangelista, maestro, por la misericordia del Eterno, Junior Fermín. Hoy tenemos un programa sumamente especial, un programa donde todo lo que compartan hoy recibirán una palabra. ¿Por qué una palabra? Porque cuando se habla de emuná o se habla de fe, todo el mundo tiene algo que tiene que decir en cuanto a confiar en el Eterno. Hoy es verdad que verdaderamente el Eterno nos ha premiado con solamente estar aquí. Damos gracias al Eterno por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más por Radio Estruendo Celestial, la voz del cielo en la tierra. Como siempre, hoy conmigo mi hermano y amigo Manuel Correa, este servidor, él se presentará con lo que resta. Shalom, shalom a toda la audiencia que nos ve a través de esta plataforma digital. Que el Eterno Elohé de Israel nos bendiga en esta hermosa y calurosa tarde. Damos gracias al Todopoderoso por una oportunidad más de poder compartir con ustedes en este de su programa. Escrito está, o en el Tanat dice, a la luz de la palabra. Soy su hermano facilitador Manuel Correa, por la misericordia del Eterno. Aquí estamos, esperamos que el tema de hoy sea de bendición, de mucho provecho para todos los que nos ven a través de esta plataforma. Vea el programa, compártalo, denle like, hágase portavoz de este mensaje para que llegue a otras vidas y sean transformadas. Este tema que tenemos en esta tarde lo agradecemos a nuestra hermana maestra Juana Mota, quien fue quien hizo la solicitud para este tema. Que el Eterno le bendiga a ella y a nuestro hermano Cohen Zacarías de Juana, que hoy no pudo estar con nosotros. Que el Eterno te bendiga, Zacarías. Shalom. Amén, amén. Sin más preámbulo, ya que el tiempo apremia, nos sentimos contentos. Que el Eterno bendiga a mi esposa, bendiga a la esposa de nuestro hermano Manuel Correa, amén, nuestros amén. Hijos, que para mí es un placer. Bendecimos la vida de la pastora Lerami, donde quiera que se encuentre, la pastora Walkiri Restituyo y sus congregaciones, las congregaciones que el Padre le permite dirigir o administrar, que son administradoras fieles al Eterno. Amén. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia y utilizaré para iniciar ese poderoso estudio el libro de Josué capítulo 1, verso 9. Una palabra que el Eterno en su infinita misericordia hoy nos colocó, y estaremos hablando de emuná. No le sugiero que le tocaremos todos los niveles en cuanto a lo que tiene que ver con la confianza en el Eterno, pero el Eterno nos va a ayudar a desarrollar por lo menos dos. Hoy hablaremos de lo que usted conoce como fe. Amén. Dice así Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerce y sea valiente, no tema ni desmayes, porque Hashem, tu Elohim, estará contigo desde ahora, donde quiera que vaya. Importantísima la palabra que Josué recibe de parte del Eterno, y para mí hablar de fe o de emuná será importante por las dos razones de que nosotros prácticamente venimos desarrollando un intelecto como hijo y también como padre, a donde nuestros propios hijos nosotros les enseñamos a creer en la palabra que nosotros les decimos. Ese es un nivel de creer. Cuando usted escucha que lo que le dicen es correcto, usted cree. Y esa es la palabra definición fe. Pero cuando usted se va al contexto original de la palabra emuná, entonces ya no viene siendo creer o ver o escuchar, porque usted escucha o ve y dice, bueno, yo vi que pasó esto, y usted cree en lo que vio. Pero cuando usted no ve o a usted le dicen algo, prácticamente usted no viene creyendo en lo que yo digo sin ver, sino que dice, no, yo tengo que ser como Tomás, ver para creer. En este caso utilizaremos la palabra definición que viene del hebreo emuná, que tiene que ver con confiar. Y no solamente con confiar, porque cuando usted se va a la palabra emuná, me gustaría trasladarme al libro de Génesis, capítulo 12, verso 1 en adelante, cuando una de las palabras más poderosas se le da allí a un hombre llamado Abraham. Este hombre, sin tener que escuchar solamente decir, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, eso es algo muy sobrenatural. Hablar de Abraham es hablar de muchos niveles de fe, de muchos niveles de confianza, y también hablar de otras cosas que nos vamos a ir adheriendo dependiendo del estudio por donde vayamos entrando. Una de las partes que a mí más me impacta de Abraham
es cuando el Eterno empieza a tratar con Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Algo que aquí empezamos a señalar es que nadie va a salir de un sitio conociéndolo a un sitio que no conoce. Y cuando usted se pone a analizar la escritura, es muy difícil nosotros salir de un sitio a donde estamos con confort, donde conocemos nuestras aguas, donde conocemos las tierras, los granos, los frutos, y te digan sal sin tú conocer a ese hombre o a ese Elohim que se te ha manifestado. En este caso Abraham no conocía al Eterno a ciencia cavar, solamente conocía al Eterno por la palabra Shevi al Pej, o sea, por la Torah oral. Esto era lo que se venía diciendo desde el libro de Éxodo, el libro de Levítico. Y esta es la palabra que tú vendrás diciéndole a tus hijos de generación en generación. Y estas son las palabras que ellos harán. ¿Por qué? Porque la palabra no estaban escritas. Y era obligatoriamente creer por la palabra mía o por la palabra de mis antepasados. No era igual ahora a donde hay unos establecidos escritos que yo tenga que creer porque ya yo lo leí. O que yo salga sin haber visto algo. Por eso la palabra emuná tiene que ver con confiar, confianza. No cuestionar a aquel que te dice que salga sin saber para dónde va. Algo muy difícil hoy en este día, Manuel. Creer en alguien que te dice sal sin tú saber para dónde va. Eso es tener confianza. Con simplemente fe esto no se logra. Sin embargo, cuando una de las palabras más difíciles que el Padre le transmite a Abraham es una de las palabras que viene del hebreo lech lejá. ¿Qué es una palabra lech lejá? Es una palabra que tiene que ver con una confianza muy ya sobrenatural. No es a donde yo creo solamente en lo que yo veo, ni lo que escucho, sino que yo tengo que salir de un territorio a donde mi nechamac, a donde mi espíritu ha tratado conmigo, y no solamente tratar conmigo, sino a donde el que me manda yo tengo que ir sin cuestionar, sin decir a dónde voy y sin yo tener una señal a dónde me traslado. Por eso, una de las palabras lech lejá tiene que ver con salir de dónde, de donde yo estoy. Por ejemplo, Abraham estaba en una situación donde la idolatría permeaba todo lo que tenía que ver con Mesopotamia. Por eso, de donde mismo salía Job, también estaba Abraham, Ur de los Caldeos, donde la idolatría, las astrologías, las estrellas se leían allí, y no todo el mundo tenía una creencia muy firme, no todo el mundo tenía una confianza desarrollada, porque para desarrollar una confianza, obligatoriamente usted tenía que tener un linaje que venía trayendo desde el principio una verdad establecida. Por eso a Abraham se le habla de salir de su tierra y de su parentela. Primer principio, la casa de Abraham estaba corrompida en idolatría. Cuando alguien está corrompido en idolatría, es muy difícil que la descendencia o los proles que vienen naciendo en esa casa no vengan arrastrando la idolatría. Por eso usted ve que Taré era un hombre que conocía leer las estrellas. Y cuando usted ve que alguien conoce leer la astrología y todo lo que tiene que ver con los astros, empiezan a creer no en la divinidad que empieza a tratar con la creación, sino con los símbolos que se manifiestan en los cielos, y empiezan a creer. Otro de los principios, sal de la creencia, o sea, todo lo que nosotros creemos y a donde ponemos nuestra confianza prácticamente es a donde el hombre nos ha llevado. Es simplemente decir, como dicen muchos, no, mi familia cree en la iglesia católica o en la creencia católica y esa es la que yo estoy. Pero una de las creencias que todo el mundo debe de desarrollar es la confianza en aquel que te dio la vida, en aquel que te dio la sabiduría, en aquel que te dio la salud. Por eso nosotros hoy venimos leyendo en el libro de Jueces capítulo 1. ¿Por qué? Porque Jueces capítulo 1 es a donde una de las partes que todo hombre y todo humano debe de afianzarse. Esfuérzate y sé valiente. ¿A qué? A guardar la palabra. Porque la palabra es aquella que desarrolla toda justicia y toda verdad. Nuestro hermano Moré, Manuel Correa, con lo que resta. Bien, excelente la introducción de nuestro hermano Moré, Junior Fermín. A Hashem sea toda la gloria Amén. Y la honra. Para hablar de fe, hablar de emuná. Gracias, hermano mío. ¿Por qué nosotros usamos el contexto hebraico? Porque es donde se originan las cosas. Es el punto central. Los manuscritos más antiguos son en hebreo. La Biblia se escribió en hebreo.
Aunque hay muchas informaciones, la Biblia viene de un pueblo hebreo. Es decir, la emuná, la confianza, se le dio, se le transmitió al pueblo hebreo. Pero antes del pueblo hebreo, el Eterno trató con personas antes de que hubiese nación, de que hubiese pueblo. Libro de Bereshit o Génesis capítulo 4. Aparece en escenario la ofrenda de dos muchachos, dos hombres jóvenes, que fueron los segundos en el linaje. Adán, y luego Caín, y luego Abel. Dice el versículo 4, y Abel presentó de los primerizos, de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda. La palabra fe, que tiene que ver, ¿verdad?, ya en el contexto de lo que tiene que ver con la Reina Valera, aparece en la Biblia unas 253 veces en 234 versículos diferentes. Es decir, la fe es importantísima en la vida de un creyente. Importantísima, importantísima. En el libro de los Hebreos, creo que en el capítulo 11, a la altura del versículo 3, si mal no recuerdo, vamos a confirmar, capítulo 11, versículo 6, presenta el texto y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que una persona que no tiene emuná, no tiene confianza en su creador, es imposible que pueda estar delante de su creador. Amén. Una persona que no tiene emuná, una persona que no tiene confianza en el Todopoderoso, es imposible que pueda hacer la voluntad del Todopoderoso. Aún hemos nosotros llegado a la conclusión que el pecado más grande que registra la Escritura, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la falta de fe, o falta de emuná, o falta de confianza. Es el pecado más grande, lo registra la Escritura de manera clara, porque sin fe, sin emuná, es imposible agradarle a Él. Amén. Y es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay. Es decir, si una persona no tiene confianza en el Todopoderoso, no importa la religión que pertenezca, no importa los sacrificios que haga, no importa que duerma en el piso, no importa que sea maltratado, que su carne sea mayugada, no importa lo que haga, no importa que dé su cuerpo para ser quemado, como dice el escritor, de nada, decirle, si no tiene confianza en el Todopoderoso, nada de lo que haga va a tener validez delante de Él. ¿Por qué? Porque hay un punto especial. Cuando la persona, el ser humano, decide acercarse al Todopoderoso, necesita creer que le hay. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a enlazar tu neshama, es decir, tu hombre interior, lo va a enlazar con la presencia del Todopoderoso o con su Ruach HaKodesh. Pues el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo no habla con la carne del hombre. Y en la carne no hay fe, no hay emuná en tu carne. Lo único que puede entrar en lo que tiene que ver con la emuná, tener relación con tu emuná, es tu neshama, tu hombre interior. Es el único que puede tener confianza en un Dios, en un Elohim que no se ve. En un ser que es superior a todas las cosas, pero que nadie lo ve, pero está en todo. Aleluya. Entonces tú necesitas tener emuná para tú poder confiar en ese ser que no se ve, pero que está en todas las cosas. Bendito sea Yahweh. A su nombre sea la gloria. Gloria al Eterno. Y aquí vemos en el capítulo 4 del libro de Bereshit que este muchacho va y presenta sacrificios a Hashem, a su Elohim. Y dice que la ofrenda de este muchacho fue acepta ante los ojos de Elohim. ¿Por qué fue acepta la ofrenda de este muchacho? Porque ofreció con emuná, con confianza. Hay un detalle que cuando tú procuras acercarte al Todopoderoso, tú necesitas creer que Él existe. Y es difícil esto que voy a decir. Y de cierta manera hasta increíble, hermano Fermín. Hay muchas personas ligadas a las religiones, pero que no creen en el Eterno. Muchas personas están en las filas del evangelio y en otras religiones, pero no creen en el Dios que ellos han decidido servirle. Esto es muy fuerte. No hay forma. Personas que están ahí y desde que viene una situación difícil en su vida, como dicen en buen dominicano, patica para qué te tengo. Bendito personas que cuando vienen y se encuentran con una situación que quebranta su vida, que muchas de ellos, la mayoría, el Eterno la permite para moldear el carácter del ser humano. Lo vemos en diferentes escenarios, lo vamos a ir tratando. El hermano Fermín decía que no tendríamos el tiempo para desglosar. La palabra emuná tiene 5 niveles. Hay 5 niveles de fe.
que se demuestran en la Escritura y en la vida del ser humano. Pero ¿para qué necesita el ser humano la fe? ¿Cuáles son los beneficios que tiene un ser humano con la emuná, con la confianza en su Creador? Cuando tú aprendes a desarrollar lo que el Eterno ha puesto en ti, porque la fe, la confianza, la emuná no es humana. No es humana. La emuná viene del Todopoderoso. Él primero confió en nosotros. Él confió en nosotros y lo vemos en los escritos a través de los tiempos. Bendito lo vemos en el libro de Shemot, en el capítulo 3, cuando él escoge a Moisés. Ve, pero Moisés no sabía qué capacidad tenía él mismo, pero el Eterno creyó en él. A Abraham él lo escoge, que lo mencionaba el hermano Fermín, que ha sido presentado a través del cristianismo como el padre de la fe. Porque sí, según muchos fue el hombre que más creyó. Algunos han dicho que Abraham era idólatra. Sí venía de una familia idólatra. Sí tenía relación con la idolatría de su familia. Pero Abraham, como enseñaba el hermano Fermín, aprendió a los pies de Enoc y de Sem, que fueron quienes le enseñaron a través de la palabra de la Shelby al Pe, que es la palabra oral, la palabra hablada, lo que se le decía a un niño. La instrucción la tuvo Abraham a través de Noé y de Sem. Aleluya. Que le presentaron y lo hicieron, prepararon el joven, hicieron que su Neshama cobrara vida y que ese Neshama de Abraham tuviera confianza en el Todopoderoso. Es por eso que cuando llega al capítulo 12 del mismo libro de Bereshit, cuando el Eterno le dice a Abraham, lételeja, sal para ti, sal de ti mismo, sal de tu pensamiento, de tu entorno, de tu condición, a la tierra, al lugar, al pensamiento, al estado que yo te mostraré. El hombre sale sin cuestionar la palabra que el Eterno dice. ¿Por qué? Santo, porque cuando el hombre entiende que la emuná que hay dentro de él produce cambio positivo en su vida, el hombre hace así a la emuná, le abre los brazos y le dice, bienvenida emuná. Esa emuná le da vida al Neshama del hombre. ¿Por qué? Porque un hombre que no tiene confianza es imposible. Dice el texto. Gloria. Y cuando hablamos de agradar, es que es imposible que pueda estar en la presencia del Todopoderoso. Santo. Es imposible que pueda hacer lo que el Eterno quiere que haga. Si el Eterno te dice, quiero que tú barras la congregación, quiero que tú barres el sector, pero si tú no tienes emuná, tú nunca vas a escuchar, porque cuando escuchas la voz que te diga, quiero que barra, va a decir, pero ¿quién? Yo a barrer. Que el Señor reprenda al diablo. Yo no fui diseñado para barrer, pero por no entender, por no aceptar la emuná que el Eterno quiere poner en ti, bendito entonces el Eterno te dice, en lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho yo te pondré. Mira, siento una presencia calurosa aquí en la cabina. Óigame, cuando se trata de hablar de confianza, de emuná, yo no sé, y yo sé que hay muchas personas que el Eterno le ha dado palabra, que hoy la vamos a codificar. Hoy la vamos a abrir. Aleluya. El libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, aparece una mujer, Manuel. Una mujer que dentro de los niveles más poderosos que hay de la confianza en el Eterno, esta mujer, el marido estaba en el campo y tenía el hijo que Eliseo, el profeta, lo hubiese profetizado en un tiempo cuando, oiga bien, el poder que tenía este hombre de parte del Eterno. Dar un hijo en el tiempo que el padre no le hubiese dicho, darle un hijo a esa mujer porque ella no te está pidiendo hijo, pero él le quería hacer un beneficio, hacer un favor por la osadía de la mujer, de darle alojo en su casa. Y fíjese hasta donde llega el nivel de confiar en el Eterno. Y esto tiene dos vertientes. El hombre tiene poder delegado de parte del Eterno, pero cuando usted tiene la confianza en el hombre, usted tiene problemas serios. Por eso el libro de Jeremías dice, maldito el hombre que cree en nuestro hombre. Confía en otro hombre. ¿Entiende? Entonces los niveles de comprender este versículo hay que interpretarlo aquí fácilmente. Por eso cuando vamos al segundo libro de Reyes, preste atención a esto, porque siento que mi cabeza está prendida. Quiero soltar esta palabra fuerte. Aleluya. La mujer no le pide un hijo a Eliseo, pero ella tiene la confianza de que en el hombre de Dios, en el hombre del Eterno, hay un poder delegado y puede declarar la palabra y ella tener un hijo. Pero sucede algo. Versículo 19. Dijo su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y lo tomó y lo llevó a su madre. Estuvo sobre la rodilla de ella hasta el mediodía y murió. Oiga lo fuerte de esta mujer.
si aparecieran 2 o 3 mujeres que hayan creído en la palabra que el Eterno le ha depositado en su vientre para decir, oye, yo no encuentro la palabra que darte. ¿Por qué? Porque hay mujeres que el Eterno le ha dado palabra y que ellas tienen el vientre donde la van a producir y ellas han cerrado la puerta porque tienen un vientre que lo han esterilizado en la mente, pero en la confianza del Eterno tiene que abrirse para que la palabra puedan hacer materia al mundo espiritual. Chama llama. Entonces esta mujer empezó a decirle: espérate, dame un momento, déjame ir a ver el criado y déjame ir el hombre de Dios, porque él me dio un hijo cuando yo no se lo pedí, mi hijo ha muerto. Eso lo está diciendo ella. La confianza que tenía esta mujer era tan fuerte que ella deposita el hijo en la habitación y le dice al criado del esposo: envérname un asno que yo tengo que encontrarme con este hombre. Dice el versículo 27. Llegó donde el hombre de Dios al monte y abrazó sus pies y se acercó a Giezi para apartarla. Pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque su alma está amarga y afligida. Pero Yahweh me lo ha ocultado y no me lo ha manifestado. Usted ve dónde radica la confianza de un hombre a otro hombre. Al profeta Eliseo se le hubiese ocultado lo que pasó con este muchacho. Con el muchacho que él le dio en todo poder de parte del Eterno y le profetizó, y ella tuvo un hijo para ese mismo tiempo. Sin embargo, la fe de esta mujer era tan grande que ella salió con la palabra en el vientre y dijo: yo la voy a hacer materia. Yo declaro que el niño está tranquilo. Yo declaro que mi matrimonio está tranquilo. Yo tengo una fe tan grande que todavía mi esposo está trabajando y él no sabe lo que está pasando. Pero yo, como una mujer de confianza, una mujer que el Eterno ha tratado conmigo, yo no necesito intermediario. Todo lo que tú me has dicho me lo va a devolver. Por eso yo nunca he creído en que usted tenga que afianzarse a un hombre o a una mujer cuando en realidad su relación es con el Eterno. Aleluya. Por eso le vengo a decir que creer no es solamente fe, y que fe no es solamente confianza. Para usted confiar en el Eterno, tiene que despegarse de todo lo que usted lo arraiga a esta tierra. Los niveles de fe tienen que salir de esta atmósfera. ¿Para qué? Para que se manifieste en la tierra. Por eso a Abraham se le decretó una palabra. Y la palabra que se le decretó a Abraham no era simplemente que iba a recibir una tierra aquí en la tierra, sino que esa tierra estaba propicia a darla más futuro para una nación que la iba a pelear esa tierra. Sin embargo, fíjese los efectos que tiene esta palabra. Y le voy a decir algo. Dentro de la geometría hebrea, la palabra confiar está compuesta por 4 palabras. Y la palabra es Dalef. Cuando usted confía, usted abre puertas. La palabra confiar es a donde otro no ha visto, yo voy a ver. La palabra confiar es donde otros no tienen agua, yo voy a abrir puertas, voy a hacer un pozo. Por eso Agar, capítulo 6 de Génesis, capítulo 9, perdón, dice la palabra que ella salió al desierto y el niño lo echó a morir. Aleluya. Pero allí apareció un pozo. Aleluya. Porque ella hubiese creído. Había una palabra en Ismael que había de germinar. Y cuando usted no tiene una puerta en su vientre, usted empieza a cerrar primero en la mente. Usted empieza a cerrar la palabra que han sido decretadas y empieza a creer más en el hombre que en aquel que emitió la palabra para que se manifieste. Y esta mujer empezó a creer. ¿Para dónde va, mujer? Voy a una diligencia prácticamente. Y él le dijo: todavía no es Sabá, no hay luna nueva. Ella le dijo: tranquila, ten paz. Esa palabra nada más la dicen personas que han conocido la confianza en el Eterno. No cualquier persona va a entender las situaciones a donde el Padre, para probar tu fe, te va a permitir llegar. Donde otros llegan, hay otros que se mueren. ¿Tú te imaginas que hay personas que han decretado palabra y a donde ellos han decretado la palabra han muerto ellos mismos y tú no has muerto? Porque hay niveles a donde solamente la palabra hace efecto con aquellos que se fusionan
con la palabra, Manuel? Es algo, hermano Fermín, que nosotros, el pueblo cristiano, ha desperdiciado a través de los años. Es lamentable decirlo de esta manera, pero se ha desperdiciado la fe. Se ha desperdiciado la emuná. Porque cuando hablamos de emuná, el Eterno trae esto a la vida del ser humano para bendecir al hombre. Porque cuando tú tienes confianza, los secretos, los misterios de los cielos se abren hacia tu vida. Amén. Cuando tú tienes emuná, confianza en tu Creador, los misterios que el Eterno ha decretado para la vida del ser humano llegan a ti, son manifestados. Nosotros estamos por dentro llenos de secretos, de cosas hermosas, pues nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Elohim. Amén. Un detalle hermoso para la vida del ser humano, pero la mayoría de nosotros no lo entiende. Cuando la persona desarrolla la emuná, la emuná genuina, una emuná sin atavío, sin conflicto, sin impedimento. No, que la persona aprende, porque tener emuná es confiar. Y cuando tú confías, ¿es confiar en qué? Dice la misma escritura que maldito el hombre que confía en otro hombre. Es decir, así dice la Reina Valera, pero en el contexto original dice que maldito el hombre que ha puesto su confianza en alguien que no sea Elohim. Así es. Alguien que ha creído a un hombre por encima de creerle a su creador. Por encima de lo que dice Elohim. Cuando hablamos de emuná, la palabra emuná connota de que tú tienes que confiar en lo que está escrito en la Torá. ¿Pero de qué forma? De una forma que para ti en tu vida el cumplir lo que está escrito te salga de forma natural. Es decir, que cuando tú te encuentras con la Torá, tu estilo de vida es lo que está escrito en la Torá. Y a veces hay personas que tienen choque y dicen, pero ¿por qué tú haces tanto énfasis en la Torá? Cuando el Mashiach vino a la tierra, lo que había era la Torá, el Tanaj. Y la Torá es lo que beneficia al hombre. Es tal. Basándonos en la emuná que el Eterno ha puesto en nosotros, hemos llegado a la conclusión que el Eterno nos ha permitido entender que la Torá fue puesta desde el mismo huerto allá en Edén. Así es. Cuando llega la Torá, el Eterno, capítulo 1, versículo 3 del libro de Bereshit, dice en la escritura que, wow, esto es algo que yo lo voy a leer, para citarlo con la propiedad que manda, para que usted vea lo hermosa que es la emuná, porque la emuná te permite encontrar los misterios del reino que están dentro de ti, pero no solamente encontrarlos, sino también aprovecharlos. Dice el versículo 3 del capítulo 1. Dice, entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. ¿Qué es esa luz? Para usted poder entender qué es esa luz en su vida, tiene que tener emuná obligatoriamente. ¿Por qué? Porque esa luz la puso el Creador en el huerto del Edén. De manera sencilla, esa luz es la Torá en la vida de un ser humano. Cuando la Torá está dentro de ti, que tú comiences a practicarla, tú te conviertes en lo que dijo el Mashiach. Vosotros vais a ser luminaria. Dentro de vosotros está la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Pero para tú poder ser la luz del mundo, para yo poder ser la luz del mundo, necesito entender, necesito tener emuná en mi vida. Necesito confiar en lo que está escrito en la Torá. De manera natural, que yo no tenga conflicto. Que si la Torá dice brinca, yo brinco. Si la Torá dice avanza, yo avanzo. Pero si la Torá dice detente y haz esto, yo me detengo y lo practico. Pero cuando yo entiendo este concepto, ¿por qué dije ahorita que en nosotros ha habido carencia de emuná, ha habido carencia de fe? El pueblo cristiano ha desaprovechado porque nosotros hemos puesto primeramente nuestra confianza en hombres. Así es. Hemos puesto nuestra confianza a veces en un líder. Hemos puesto nuestra confianza en un pastor. Hemos puesto nuestra confianza en un diácono, en un maestro, en un presidente de damas, de caballeros, de jóvenes, antes que poner la confianza en nuestro Creador. Muchos han puesto su confianza también en su esposa, en su esposo, en un familiar, en un jefe. Pero el Eterno te dice en esta tarde, la confianza, tu emuná, tiene que estar depositada en Él. Tu emuná tiene que estar dirigida a través de Él. Porque cuando tu emuná está dirigida a través de la fuente del Eterno, los secretos de la Torá te son revelados y tu vida cambia delante del Todopoderoso. Bendito sea el nombre. Pero no solamente delante de Él, sino que cuando tú tienes la emuná genuina, cuando tú aprendes los beneficios de la emuná, tú aprendes a escuchar.
que eso hace falta, de eso carecemos la mayoría. La Biblia establece, en el libro de los Proverbios, dijo el hombre, uno de los hombres más sabios de la tierra, Salomón, dijo, oirá el sabio y aumentará el saber. Cuando el hombre tiene emuná, aprende a escuchar para saber cuándo es que su creador está hablando. Porque el que no sabe escuchar, muchas veces está escuchando voces agoreras y cree que vienen de parte de Hashem. A veces llegan cosas a tu vida y decimos, qué bendición. Estoy orando por esto y tuve una revelación. Hay que aprender a escuchar. Cuando tú tienes una emuná genuina, cuando tu Elohé habla, tú sabes que es Él. Pero cuando el hombre te habla, porque a veces no hablamos nosotros mismos. En muchísimas ocasiones nos hablamos nosotros mismos, tenemos situaciones y nos aconsejamos. Nuestra parte interior agarra y nos aconseja y nos dice qué debemos hacer. Bueno, y algunas veces llegan consejos que creemos que vienen de parte de Elohim, pero son de parte de Hasatán o de su propia concupiscencia. La misma Biblia establece que la concupiscencia, ser concebida, da luz el pecado. Así es. Cuando el hombre se escucha a sí mismo, cuando no tiene emuná en su creador, cuando tú desarrolles esa confianza genuina en el ser que te creó, no importa la situación en la que tú estés, el Padre siempre va a estar pendiente. Siempre va a estar pendiente. Aquí encontramos en el libro de Shemot a este hombre, a Moshe, nacido con propósito. Bendito sea. Escogido desde el vientre de su madre. Tipología del Mashiach. Baruch Hashem. Un hombre que desde su principio, desde que vino a esta tierra, fueron amenazas de muerte. Pero el Padre fue preparando todas las situaciones, algunas difíciles. Imagínense lo doloroso que fue para la madre de Moshe tener que despojarse de él y dejar que su hijo sea criado en la casa de Faraón. Aún fuese ella que lo criara, pero estaba como criada, no como su madre, aunque estaba cerca de él. Todas las cosas, pero ellos sabían, sus padres entendían, porque hay cosas que nosotros no las vemos en la Reina Valera, pero cuando estudiamos la cultura hebrea nos damos cuenta y nos es arrojado luz. Moshe fue nacido con un propósito especial y sus padres lo sabían. Por eso sus padres, por confianza, por emuná, permitieron que el muchacho quedara vivo, lo guardaron, lo escondieron. Y cuando lo echaron en el río, era confiando que Hashem iba a permitir que el muchacho llegara a manos seguras. ¿Cuáles manos eran más seguras en ese tiempo? Sino que la casa del mismo asesino que era Paró o Faraón. A la casa de él llega y es imposible que lo mate. Pero ¿dónde está el secreto? Es la emuná. Los padres de Moshe tuvieron emuná, confianza en Hashem y dijeron, vamos a depositarlo porque el padre sabrá qué va a hacer con el niño. Muchas veces llegan situaciones a nuestra vida y miramos hacia acá y hacia allá y decimos nada que ver, como dice el anuncio. Señor, ¿dónde estás? Señor, no te veo. Tengo necesidades, tengo problemas, estoy enfermo, pero el Padre está ahí, el Padre no se ha ido. La situación en la vida del creyente, lo que producen un mayor, excelente peso de gloria, establece la Escritura. Es decir, que cuando llegan situaciones difíciles a tu vida, tú debes de buscar y decir, Señor, afianza mi emuná, dame confianza en tu palabra. ¿Dónde tú vas a encontrar la emuná? Vete a la Escritura para que vea cómo los textos te van encaminando paso por paso. El Mashiach vino a la tierra y demostró, por eso dice el expositor de los Hebreos, que Él es el autor y consumador de la fe. Yo lo desgloso de esta manera. El autor es el que crea. Claro. Él creó la fe y también la puso en práctica. ¿Por qué razón la puso en práctica? Yo no lo conocía. Yo no creía en mí. Y no puedo poner otro ejemplo más que yo. Yo no lo conocía. Yo no sabía de su existencia. Yo vivía ajeno a su voluntad. Yo vivía de espaldas al Todopoderoso. Yo hacía lo que me daba la gana sin importar las consecuencias. Nunca medía consecuencias, pero el Eterno creyó en mí. Ahí yo entiendo lo que dice la palabra, que Él es el autor y consumador. Él consumó la fe en mí, puso su emuná en mí, cuando ni yo mismo creía en mí. Él me dijo, Correa, yo creo en ti, oh gloria, bendito por los siglos. Aleluya. Yo sé que tú me vas a servir. Yo sé que por encima de las dificultades tú vas a estar ahí. Él me hizo creer y me dijo, estudia mi palabra, que yo te voy a usar, yo te voy a llenar de ella, yo voy a poner en ti mi dabar, para que cuando tú hables, oh bendito sea Hashem, tú hables con denuedo y los que te escuchen entiendan que tú estás hablando mi palabra. Y yo no creía, pero Él me insistió y me dijo, tú eres mi instrumento escogido. Así te dice el Todopoderoso hoy, tú eres mi instrumento. Muchos han dicho que no, muchas dificultades han aparecido en tu vida,
vida, muchos tropiezos, muchos muros altos, pero ten visión, ten emuná, que del otro lado del muro está el propósito para el cual Hashem te llamó. Bendito Aleluya. sea su nombre. Bendito por los siglos. Verdaderamente, Manuel. Gracias, Padre. Esta palabra tú tienes que atesorarla. Gracias. Aleluya. Porque el desarrollar un nivel de confianza, un nivel de fe, de emuná, te va a llevar a ti a que la palabra que otros hayan querido darte despectiva para bloquear tu cerebro, para bloquear tu camino, tú tengas que hacer lo mismo que hizo José. Cuando tú vas al libro de Génesis, Berechí, capítulo 37, aparece un muchachito llamado José que le decían el soñador. Ninguno confiaban y creían en lo que este muchacho tenía y portaba de parte del Eterno. No. Empezaron a criticarlo, empezaron a caviltar sobre él, hasta llevarlo a una piscina, a una cisterna, hasta tirarlo en un foso. Oye, me le hicieron de todo, le quitaron la túnica, lo vendieron, lo dieron por muerto. Oye, hasta donde llega la envidia por alguien que tiene confianza en el Eterno. Aleluya. Sin embargo, la palabra que el Eterno le depositó a José, le dijo, ten confianza en lo que te he dicho. Te voy a presentar un sueño para que lo haga materia. Muchas personas que han soñado y por cuestiones de que a lo que le han dado el sueño no le compagina, no le cuadra, Manuel. Dice, no, eso viene de Dios. Eso no viene de Dios. Pero tú tienes confianza en el Eterno y Él ha tenido el beneplácito, le plujo manifestar su presencia en ti. Y ese día tú soñaste que tú nunca sueñas. Y ese día a ti te ponen a desglosar ese sueño porque tú tienes confianza en tu Creador. A Josué lo bloquearon, a José lo bloquearon. A José lo dieron por muerto, a José lo vendieron, lo compraron los ismaelitas. Pero la confianza que este muchachito tenía era porque la Torah Shevialpet, la palabra orar, se la pasaban de generación tras generación. Y esto era lo que desarrollaba la confianza para que todo aquel que escuchara lo que el padre le decía al hijo, el hijo se lo dijera al hijo que le naciera a él. Y esto es interesante con lo que le voy a decir ahora. Tienes que aprender a confiar en el Eterno. Porque hay veces que tú serás el José que el Padre ha escogido para que un faraón sea prosperado. Hay personas que te van a menospreciar, como lo han hecho conmigo. Junior no tiene talento, Junior no tiene capacidad, Junior no tiene esto, Junior no tiene aquello, Junior es aquello, Junior no es esto, Junior no tiene. Y te han puesto tanta negatividad para que tú no desarrolles la confianza con el Creador. Aleluya. Te tengo noticia el día de hoy. Lo que el Rúa trata contigo, manifiéstalo bajo confianza con el Eterno. Porque cuando a Josué se le dijo, mira que mi siervo ha muerto, te mando a que te esfuerces y sea valiente. Ese pueblo, tú lo harás cruzar el Mar Rojo. Pero usted sabe qué pasa. Que aunque uno no quiera, el pueblo deposita confianza en el hombre. Pero el hombre tiene que saber guiar a un pueblo. Tú no debes de creer en mí, porque yo soy el hombre. Pero a la misma vez debe de creer en lo que yo te estoy transmitiendo es puro y genuino. Porque si no hubiese sido así, el pueblo no le dice a Josué Manuel, mira que Moisés murió, ahora te toca a ti demostrarnos a nosotros que tú tienes confianza en aquel que llamó a Moisés, que te colocó a ti también para que tú no pases por el Mar Rojo. Es inaudito que personas que hablan de fe, personas que hablan de la palabra, no vivan por ella. Manipulen 2 o 3 con una palabra ficticia y ellos no se pueden medir con esa misma vara. Yeshua le dijo, según el libro de Mateo capítulo 23, verso 1 en adelante, hagan lo que ellos dicen porque están diciendo verdad de parte mía. La palabra ellos la están utilizando y tienen confianza en lo que están diciendo. Pero déjenme decirle algo. No solamente que tengan confianza en lo que dice, sino que también hagan como hizo Abraham. Cuando nadie creyó, yo voy a creer. Cuando nadie creyó en ti, entonces hubieron personas que depositaron confianza en tu palabra para avanzar sobre el Mar Muerto. Y dice la Biblia que se reunieron los 70 ancianos a hablar con Josué.
¿Qué haremos nosotros ahora? ¿Había confianza en Josué y en el Creador? Lo que pasa es que una cosa es con conga y otra con tambora. Si usted quiere que todo aquel que está en su congregación crea en el Eterno, desarrolle una confianza con el Eterno, no se venda como un superhéroe, no se venda como un supervillano de la fe. Usted tiene que aprender a dividir una cosa de la otra. Por eso, cuando Pablo y Sila llegaron al Areópago, allá en Grecia, dijeron, llegaron los dioses. Empezaron esa gente a rasgarse su vestido y ellos le dijeron, no aguanten. En el mismo que ustedes creen, creemos nosotros. No nos vean superiores. Somos facilitadores de ustedes. ¿Tú te imaginas que estas dos personas hubiesen creído la última Coca-Cola del desierto? Haciendo milagros. Se cree en la película. Se cree en la película de Hollywood. Empiezan esta gente a arrastrar todo aquello cuando están predicando un evangelio, una besora nueva de salvación. Empieza a creer en lo que tú lees en la Escritura. Por eso nosotros debemos de volver al principio. Cuando los hermanos de Cesarea, según Hechos capítulo 10, verso 9, empezaron a decir, 17, perdón, empezaron a decir que cuando Pablo hablaba, ellos se iban a la Escritura para ver si las cosas que Pablo hablaban era así. Pero con esto voy a darle la parte a Manuel. Hablando de Emuná, aparece un hombre, 4 hombres, con un paralítico. El libro de según Marcos capítulo 2, verso 4 en adelante. Este hombre era paralítico, no tenía nadie que lo llevara donde estaba Yeshua. Fíjese hasta donde llegan las comunicaciones de 4 personas ponerse de acuerdo. Vamos a edificar una casa. Sin 4 columnas una casa se cae. Vamos a hacer un puente. Sin 4 columnas un puente se cae. Tenemos que tener confianza en lo que vamos a hacer. Este hombre no tiene quien lo lleve a donde está Yeshua. Dice la multitud apretaba y tenían las puertas cerradas de tanta persona. Pero este muchacho necesitaba un milagro. ¿Cuántas personas hoy en día necesitan que 2 o 3 se pongan de acuerdo para que la palabra haga metástasis en la tierra? Aleluya. Para que la palabra que fue dada en los cielos se haga materia en la tierra. Y que porque 2 o 3 no estamos de acuerdo a cumplir la Escritura como están establecidas, otros no han determinado creer. Porque hemos hecho un conflicto de la fe. Hemos hecho un conflicto de la emuná. Hemos puesto la confianza en el hombre y nunca en el Creador. Aleluya. Pero estos 4 muchachos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a llevarlo. El nombre de estos jóvenes no aparece en la Escritura. Pero, ¿y si el nombre de esa persona, de esos 4 personajes, es el tuyo? Que un vecino tuyo necesita creer en el Eterno. Y si tú no lo encaminas a creer, a tener confianza en aquella persona que es el Ruach HaKodesh, que trate con él, no puede creer si tú no lo encaminas. Aleluya. Hay personas que han puesto la fe por el suelo. La palabra la han puesto por el suelo o en ellos. Porque nadie ha podido creer en ellos, en lo que hablan, en lo que dicen. Tan como los escribas y los fariseos. Pero la fe de estos 4 personajes era inmensa. Dice la Escritura que abrieron el techo. Eso es algo muy descomunal. ¿Cómo abrir un techo para que uno solo cumpliera el milagro? ¿Estamos nosotros dispuestos a que alguien alcance lo que quiere y ponernos nosotros de puente? Ponernos nosotros a su merced como Sadik, como justo, personas que han necesitado comida, han orado con confianza, y otros que el Rúa le ha revelado no han podido manifestar esa fe y no le han llevado comida a aquel necesitado. ¿De qué maneras
vamos a hablar de fe cuando nosotros no ponemos en práctica lo que predicamos y lo que enseñamos? Para que otros puedan creer en el Eterno, usted debe de ser parte de que Él crea. Bendito sea Hashem. Aleluya. Es como decíamos ahorita, hermano. Si nosotros aprovechásemos lo que es la emuná, el pueblo cristiano viviera en otras condiciones. Estuviéramos en otras condiciones, porque la emuná transforma al ser humano. La emuná te hace parecerte a Yeshua. De tal manera que todo el que andaba con él, los discípulos, los talmidín, en el momento que andaban con él, presenta la misma escritura, que se parecían a él, porque practicaban la emuná. Aleluya. Aprendieron a practicar la emuná en el momento que estaban junto al Mashiach. La emuná es tan poderosa. Libro de Bereshit, capítulo 7, capítulo 6, versículo 14, donde empieza la historia de Noé. Este hombre, que el Eterno lo escoge desde el vientre de su madre. Dice el Midrash, dice el libro de Yacer, que cuando Noé nació, al abrir sus ojos, la casa se llenó de luz. Gloria al porque Eterno. tenía los ojos como el sol. La piel la tenía como la nieve de blanca. Gloria al Y el Eterno. cabello como el color del oro. Y lo primero que hizo al nacer, cuando la partera lo tomó en los brazos, dice el Midrash, en el libro de Yacer, que lo primero que dijo fue Baruch Hashem Adonai. Bendito el nombre del Todopoderoso. Y este niño creció y comenzó a marcar la diferencia, porque creía Gloria en a Hashem. Hashem. En una generación perversa Aleluya. como esta, una generación donde la depravación, la maldad es lo primero, donde se escuchan más las músicas malas que las canciones hermosas, donde se promueve más una mujer desnuda que un hombre hablando la palabra. Es esta generación, porque no tiene fe. No recuerdo dónde está el texto, pero hay un texto de la Escritura que dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe, hallará confianza. Aleluya. Porque hay un detalle. ¿Qué es la confianza en la vida del creyente? ¿Qué es la emuná en la vida de un creyente? Este hombre empezó a construir el arca por un mandato de Hashem. No llovía en ese tiempo, pero el Eterno le dijo que hiciera un arca porque vendría un diluvio. Por la confianza en Hashem. Por eso le decía ahorita que es entender, cuando tú desarrollas la emuná, tú sabes cuando tu creador te está hablando y cuando viene la voz de parte del hombre. Como decía el hermano Fermín, que muchos de nosotros hemos sido guiados, maltratados, escupidos, porque hemos puesto nuestra fe en un hombre. Hemos puesto nuestra confianza en lo que un hombre dice. Muchas iglesias, muchas congregaciones, es más importante la palabra de un pastor que lo que está escrito en la palabra. Gloria al Eterno. Y no estamos en contra de ningún pastor, que Hashem nos libre, le respetamos. Pues también nosotros hemos sido formados por pastores. Claro que no son todos los pastores, hay muchas personas que están guiando a personas. Pastores que son y pastoras que son personas de Hashem, que están guiando a personas, no a ovejas, sino a personas con conocimiento. Gloria al Eterno. Y que permiten y le enseñan a la congregación que dirigen que obedezcan a Hashem antes que a ellos. Y que le dicen a la congregación: cuando yo me equivoque de acuerdo a lo que está escrito, usted puede corregirme. Pero hay unos tulpenes en este tiempo que nadie les puede decir nada. Porque están por encima del Todopoderoso. Están por encima de la palabra. Por eso escuchamos la palabra que se dice nuestra doctrina, porque no tienen emuná. Porque el que tiene emuná no tiene doctrina, sino que practica la doctrina que Yeshua le enseñó a los apóstoles. Entonces se dice la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina te enseña a tener emuná, confianza en tu creador. Y esa confianza se transmite de esta manera. Enoc creó el arca y el Eterno en su momento, cuando decidió que venía el diluvio, dice la Escritura que lo entró al arca y cerró la puerta atrás de él. Y los que creyeron fueron guardados también por la palabra, por la confianza en el Eterno. La palabra confianza también se puede transmitir o transcribir o traducir como batak. Batak es rodear, es guardar,
es proteger. Es por eso que dice en la escritura que el ángel, el malá de Hashem, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué? Porque una persona que tiene emuná, confía en Hashem, le teme, le guarda, escucha su palabra y trata de dirigirse por ella. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso decía ahorita que hay tantos problemas en nuestras congregaciones. Hay tantas dificultades porque la gente no tiene emuná, no tiene fe. Y como no tiene fe en el Eterno, pone la fe en el hombre, pone confianza en el hombre. Entonces el hombre lo maltrata, el hombre lo escupe, el hombre lo ultraja. Hacen cosas con nosotros, hermano, que a veces son atroces. Hay cosas que salen en las redes. Antes no se sabían porque no había redes sociales. Pero ahora, como todo se ve, sí, suben cosas a las redes de atrocidades que pastores y líderes hacen con personas por ignorancia. Porque la gente, en vez de confiar, cuando usted confía en Hashem, usted confía en su palabra, usted va a recibir esto que dice Batá. ¿Qué va a hacer el Eterno? Lo va a rodear. Porque usted va a confiar en la Torah y la Torah lo rodea. La Torah es un cerco que te protege. Y cuando hablamos de Torah, estamos hablando de la Biblia. Ese cerco, ese bataque, ese rodear, te guarda. Ese cerco, cuando tú estás dentro de él, tú estás protegido. Fíjese que el Eterno entró a Noé al arca, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos. Y dice la escritura que Hashem cerró. Y mientras hubo agua, Noé y su familia estuvieron seguros dentro del arca. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque la emuná, permite en tu vida y se convierte en un arca para ti. Gloria para tu beneficio. Cuando tú tienes una confianza genuina en el Todopoderoso, no importa la dificultad que llegue a tu vida, va a chocar contigo lo que el Eterno permita. Y la misma escritura presenta que a los que aman a Hashem, Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman al Eterno, todas las cosas le ayudan para bien. Es decir, cuando tú tienes confianza en tu Creador, no importa lo que suceda. Lo vemos en los evangelios, como la gente al manifestarse el Mashiach, dice la escritura en el capítulo 3 del evangelio según Juan, que Nicodemo se acercó a Yeshua de noche. Nicodemo era un líder, posiblemente un moreo, un rabino de la época, un poderoso que estaba en el Sanedrín. Amén. No era cualquier hombre. Y se acerca al Mashiach buscando conocimiento. Y lo primero que le dice, Rabí. Rabí quiere decir que es un rabino de Israel, nacido en Israel. Un ra es un rabino que nació fuera de Israel. Rabí, sabemos que tú vienes de Hashem, porque las cosas que tú haces no las puede hacer un ser humano cualquiera. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos habían perdido la confianza en su Creador. Los líderes del tiempo habían distorsionado tanto, habían puesto tanta traba a través de la Torah, alrededor de la Torah, que era imposible que la gente se acercara a la Torah. Es por eso que el Mashiach dice, los que estén cargados, trabajados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil de llevar. Porque la Torah no es pesada. Los que la ponen pesada son los hombres que le ponen traba alrededor. Entonces impiden que tú conozcas a tu Creador. Y que entonces el Creador pueda depositar en ti su confianza, su emuná, para que tú puedas poner en práctica lo que está escrito. Y tu vida cambie. Una gente que tiene una emuná genuina, que sabe aprovechar los beneficios del emuná. Cuando llega a un hogar que hay una persona enferma o que hay necesidad, el mismo Espíritu te la revela. Y lo que tú tienes en los bolsillos no te debe dejarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes emuná, confianza. Y tú sabes que lo que tú estás haciendo, lo que tú estás sembrando, es para el reino del reino, para el reino de Yahweh. No para cualquier reino humano. Que tú no tienes necesidad de que el hombre te vea entrándote la mano al bolsillo. Porque tú sabes que cuando tú te la entras, el Todopoderoso te está mirando. A él, ¿cuántas veces te ha llegado la oportunidad? Personas que van a hogares o que van a sitios, a hospitales, y encuentran personas con necesidades, pero dicen, y yo le voy a dar lo mío a este pendejo. Perdone la expresión. Pero el Eterno te está probando. Muchas veces escuchamos la voz dentro de nosotros que te dice, despójate. Personas que llegan a hogares que ven que no se ha movido un caldero en el día. Pero el Eterno le dice, lo que tú tienes en los bolsillos que están libres de impuestos. Es decir, lo que ya tú no vas a usar porque en tu casa se resolvió. Despójate de ello. Pero escuchan otra voz dentro que le dice, y tú le vas a dar lo tuyo a este que está más sano que tú. Ay, Padre.
Pero el Eterno te lo da a ti. Claro. Me lo da a mí. Te provee todos Él los pone días. su confianza en mí. Él ha puesto su confianza en mí. Él ha depositado su palabra en mí, confiando en que yo la voy a transmitir con claridad. Porque esto no es mío. Aún lo que poseo no es mío. Cuando nos aferramos a las cosas terrenales, porque no hay emuná en tu vida, no hay confianza en tu vida, y por esa razón no se manifiesta lo que el Padre quiere que se manifieste en ti. Personas que van a sitio y encuentran enfermos y quieren orar y a veces se desgalillan y guau, y esto y aquello. Lo único que falta es que hagan como hicieron los profetas de Baal, zanjarse para que salga sangre, a ver si el milagro se da, y no se mueve nada. Es que tú no tienes emuná. Necesitamos la emuná para que las cosas del reino sucedan en medio nuestro. Eso es lo que el Eterno quiere. Aleluya. Bendito sea Hashem. Aleluya. Fíjese lo difícil que es cuando nosotros desviamos la mirada del Eterno. Aparece en la Biblia, en el primer libro de Reyes, el capítulo 13, si mal no recuerdo, el profeta joven Manuel. Sí. Este profeta el Eterno le hubiese dado, y mira, haciendo esta ilustración, Manuel, me acuerdo de una mujer amiga de nosotros, la mora Juana, que el Eterno la usa con poder y gloria como profeta. Cuando el Padre le da una visión a esa mujer, hay que ponerse en la brecha. Bendito sea el nombre de Yahweh. Amén, aleluya. Y le voy a decir esto para que tengan confianza en el Eterno. Cuando el profeta joven fue a dar la palabra a Jeroboam, le dijo: ve y dile y profetiza. Da la palabra, vuelve por otro camino, y por donde regresaste no vuelva. Por donde fuiste no vuelva. No coma en ninguna casa. Óigame, hasta donde llegue el nivel de cuando el Padre tiene confianza contigo. Te dice lo que te puede acontecer. Te dice lo que puede pasar. Te cohíbe. ¿Por qué? Porque tú estar en la Torah, en la palabra, es un cerco. Por eso el salmista decía: pacientemente esperé, y él se inclinó a mí. Cuando usted va al Salmo 119, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por más torpe que seamos, no nos extraviaremos. ¿Por qué? Porque hay una emuná en nosotros que se activa cuando usted y yo decidimos. Aleluya. Pero el profeta joven nunca en su mente estaba cumplir con la escritura. Hizo todo lo contrario a lo que se le dijo. ¿Usted sabe qué es esto? Cuando usted y yo, conociendo la escritura, caminamos errante. Caminamos como Caín. Errante al camino original. Y la confianza no se puede desarrollar así. La confianza que usted cree que tiene en el Eterno se convierte en religiosa. Porque cuando otro te habla de parte del Eterno, tú le dices: no es así como tú dices. Y solamente como yo digo, porque tú eres el que tiene la verdad. Porque tu confianza, según tú, es el único nivel que tiene de desarrollar que mi sueño en el Padre trató conmigo, tú lo vayas a interpretar conforme a lo que tú quieres. Aleluya. Y no conforme a como usted le ha establecido. Todo sueño tiene que entrarse en la escritura para saber si sale vivo de ese filtro. Pero el profeta joven salió, hizo todo lo contrario a lo que el Eterno le hubiese dicho. Consiguió la muerte. Hoy en día hay mucha confianza o mucha fe que el hombre la ha puesto en otro hombre y están secos, están apáticos. Da pena y vergüenza que a veces con la persona que usted está no confían en ti. A veces con la persona que tú te bebes el café no confían en ti. Son la primera persona que pierden la confianza en ti. Cuando el Eterno te marcó, te escogió para lanzarte, para que tú pongas la palabra en otra persona que la necesitan, tú te empiezas a volver semilla. ¿Cómo semilla? Sí, semilla en campos fértiles. ¿Por qué? Porque cuando tú das la palabra con fe, con confianza, hay otra persona que la reciben y empiezan a crecer. Aleluya. Es impresionante que hay personas que tú le declaras la palabra de parte del Eterno. Y estas personas dicen: después que fulano oró por mí, veo que las cosas han cambiado. Porque la confianza que el que oró manifestó cuando oró por ti, activó algo en el mundo espiritual. Pero hay otros que no creen. Hay otros que no tienen la amabilidad de desarrollar el intelecto, de que tú también avance.
Porque aún, Manuel, orando por otros, nosotros no queremos, o hay otros que no quieren que tú avances. Porque cuando tú avanzas, tú le pasas por el lado. Y tienen que tenerte obligatoriamente subyugado. Tú no das para eso. Y tú que quieres desarrollarte, que cierto que mi vida espiritual no avanza, pastor, ore por mí, mantente tranquilo que no es tu tiempo. No, porque necesito que tú empieces a predicar la palabra. Yo siento que el Espíritu me dice que yo tengo que salir a los hospitales, que yo tengo que ir a hacer la obra. Date tranquila, no te desesperes, todo es el tiempo de Dios, no te muevas, mantente ahí sumisa. Nunca se ha visto en la historia ponerle bozar al buey que trilla. Pero cuando usted tiene la confianza en aquel, en el hombre, todo lo que usted quiera hacer va a tener obstáculos. Es muy difícil que usted me llame a mí a orar, y me voy a poner de ejemplo para no poner otra persona, para que la finanza tuya suba por encima de la mía. Es imposible yo ver a alguien, óyeme hasta dónde llega, porque hay gente que tienen una fe de ellos, pero son una fe ególatra, una fe de envidia. Creen ellos solamente en lo que ellos tienen, nunca depositan la confianza en lo que el otro puede alcanzar. Eso le pasó a los hermanos de José. Entonces dice tú que tú subirás y controlarás el reino. Tú no vas a lidiar con nosotros. Nosotros nos inclinaremos a tus pies. ¿Cómo tú dices esto, José? Bueno, muchachos, ¿Quién tú te crees, José? Está difícil la situación. Empezaron ¿a qué? A caminar en contra del propósito del Eterno con este muchacho. Por eso le voy a decir esto. No a todo el mundo se le revela lo que el Eterno trata con usted. Porque cuando usted cree que otro puede orar por usted para que su finanza, para que su matrimonio, para que su casa llegue, para que su estado original, para que su vida espiritual crezca, usted solo revela a alguien, ese alguien a usted prácticamente puede hacer que le envidie. Y no permita que por donde usted pase haya prosperidad. Porque le conviene más tenerlo a usted pisoteado que usted creciendo. Bendito sea Hashem. Ya para concluir, porque el tiempo apremia, vamos a leer estos textos para corroborar que la confianza se convierte en batad, y batad es guardar. Y cuando somos guardados, somos protegidos por Hashem. Pero para esto necesitamos de manera obligatoria tener confianza. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso repetimos, el mayor pecado que hay en la Escritura registrado, aunque no lo dice así de manera textual, es la falta de emuná. Porque sin fe es imposible, dice el expositor de los Hebreos. Y Santiago dice que si usted no tiene fe, es imposible que usted pueda ver la manifestación de la salvación que viene de parte del Eterno. Gloria. En el mismo capítulo 1, a la altura del versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciada que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua. Gloria a Jesús. Es decir, que si usted dice que usted tiene emuná en su creador, y cuando llegan las dificultades, en buen mexicano dicen que usted se raja, en dominicano usted sale corriendo, usted abandona, usted suelta la toalla, entonces no había emuná en usted. Necesita empezar a cultivarla, necesita pedirle al Eterno que ponga en ti su emuná, para que cuando vengan las dificultades tú puedas perseverar, para agradarle, para escucharle, para que seas protegido. Porque a veces vienen los momentos difíciles y que el Eterno lo permite, y la gente sale corriendo creyendo que al salir corriendo del problema, el problema va a ir detrás de ti, el problema va a seguirte donde quiera que tú vayas.
Donde quiera que vaya, el problema te va a seguir. Alguien me dijo una vez, no corra al propósito, porque donde quiera que tú vayas, tú vas a encontrar personas que te van a querer enfrentar, porque lo que tú portas no es humano. Tienes que creer en lo que tienes dentro tuyo. Bendito. Mi hermano José Aridio me dijo, el Eterno te llamó para esto, entonces en su momento va a haber dificultades, pero persevera, confía, para que las cosas y los planes del Eterno se cumplan en tu vida. Capítulo 1, versículo 9 de la misma epístola dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Gloria a Hashem. La emuná es lo que va a llevar a que tu alma reciba salvación. Si no tienes fe, debes de revisarte, hacer un autoanálisis, sentarse y concordar con lo que dice la Escritura, con los grandes hombres de la Biblia. Esos grandes hombres tenían fe y fallaron. Porque el hecho de tener emuná, de tener confianza en tu Creador, y que esa confianza se convierte en batata, en una protección para tu vida, eso no quiere decir que no te vas a equivocar. El detalle está en que el que tiene confianza, cuando se equivoca, reconoce su falta. Aleluya. Por eso dice la Escritura que David tenía un corazón conforme al de Hashem. Porque cuando se equivocaba, reconocía que Hashem podía perdonarlo. Y venía delante de él y le decía: Señor, me he equivocado, heme aquí, perdona mi falta. Gloria a Hashem. Eso produce la emuná. Beneficios que la emuná le trae a un ser humano. Y cuando el Eterno, cuando llega el momento de tú orar por alguien, el Rúa te va a decir cuándo debes orar y cuándo no. Porque hay momentos de sembrar, pero hay momentos de cosechar. Hay momentos que el Padre no quiere hacer milagros, pero nosotros queremos forzar para que se dé el milagro. Y el Espíritu no quiere. Entonces nos vemos dando gritos como los profetas de Baal y sangrándonos y no vemos resultados. Pero cuando tú tienes una emuná genuina, el Rúa te va a decir cuándo debes orar para que el milagro suceda. Así es. Y no te va a ver tirando patá voladora, no te va a ver tirándole piedra a la luna, sino que vas a entender, vas a conocer. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 7, que muchos han ignorado. Y nada más citan la mitad, la primera oración. El principio de la sabiduría es el temor de Hashem. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando tú te dejas instruir por a través de la Torah, entonces tú produces en ti la sabiduría. Y esa sabiduría te enseña a escuchar a Hashem. Gloria al Eterno, así es. Y el escuchar a Hashem se va a convertir en emuná en ti. Bendito sea. Y esa confianza se va a convertir en batá. Y vas a ser protegido, vas a ser guardado y prosperado en este camino, conforme a como está escrito en la palabra. Con eso yo concluyo. Procuremos profundizar más en la palabra y escuchar más la voz del Creador para desarrollar un hábito de confianza en Él. Aleluya. En Él. Y eso prosperará nuestras almas. Vamos así estar orando por las peticiones. Saludamos desde República Dominicana a nuestra hermana Milagros Mendoza, allí en Bélgica, Evelyn Aguilar. Saludamos también a Marian Jiménez, allí en California, a nuestro hermano Elite Arroyo, a Zuleika, Zunaida, también a Cruz Blanco, a Wilda, Evelyn, Yani. Saludamos a nuestra hermana Mora Juana, nuestra hermana Narcisa, a Virginia, a Keiler, Samir. También saludamos a Esther Figueroa. Bendecimos la vida de todas esas personas de parte del Eterno y estaremos orando para que el nivel de fe sea desarrollada. Esta oración por mi hermano Giovanni Blanco, él dice que él quiere la oración por liberación de toda atadura que no lo deja avanzar en la finanza. Nosotros hemos desarrollado, Manuel, un nivel de fe porque hemos visto que nuestra finanza, la gloria del Eterno, ha sido afianzada en Hashem. Sí. Y hemos visto un milagro palpable. La gloria es del Eterno. Vamos a orar por toda esa persona que yo acabo de mencionar ahí. Y en exclusivo también vamos a orar por Giovanni. Para que su finanza, todas las personas que tienen necesidad, los que no tienen papeles y que están allá afuera, que el Eterno obra conforme a su misericordia. Los que tienen vida espiritual, que han desfallecido. Gente que están seca espiritualmente. Vamos a orar con todas las personas que han estado conectadas aquí, para que el Eterno hoy todos desarrollemos un nivel de espiritualidad mayor que el que tenemos. Amén. Si usted lo cree, solamente diga amén.
Diga amén ahí en la transmisión y comparta. Esta oración que vamos a hacer trasciende no solamente a esta generación, sino que hasta la quinta generación esta oración que vamos a hacer va a trascender. Ahora, hágalo teniendo confianza en el Eterno. Padre, te damos gracias en este precioso día. Sí, Padre amado, tuyo es el poder. Padre, creemos, aleluya, que sin fe es imposible agradarte. Aleluya. Padre, queremos desarrollar un nivel de confianza con tu escritura. Padre amado, conforme al poder Padre, de tu que palabra. todo lo que nosotros hayamos dicho a través de tu Señor, palabra por aquí tu palabra, siga haciendo efecto en el mundo para espiritual. gloria de tu nombre, Padre, te Jesús. presentamos todos líderes en general, Sí, de todas Padre congregaciones. amado, todos los Padre, que pastores, acerquen tu palabra a toda feligres. Sí, Señor, en que el empiecen a nombre de desarrollar Yeshua. una confianza conforme a la voluntad tuya. Por el poder Padre, de la no conforme sangre a la voluntad poderosa. humana. Padre, te presento todas Sí, las personas Padre que han amado, estado conforme conectadas, al poder Señor. de tu palabra, Padre, Padre. auméntale la confianza a tu Bendícele, palabra. Hashem, Padre, Padre, por el su vida poder de la espiritual sangre, auméntala. Padre. Padre, Sí, a lo Padre mismo que amado, hizo con sí, la para tu tsunamita. gloria, Padre, Padre. aumenta Aumenta, aleluya. Hashem, Padre, que el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias Para por lo que gloria se de tu conectaron. nombre, Padre Padre, amado. mira a Giovanni, él pide por su Bendícele, finanza. bendícele, Padre, bendícele, declaramos la palabra bendícele, desde Hashem. aquí. Padre, que se Bendícele, multiplican Hashem, por conforme a tu creces, voluntad, Señor. Padre amado. Padre, conforme a su fe se Bendícele para haga. tu Padre, en gloria, el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, Padre, mira a para tu Lourdes gloria. Rodríguez. Obra conforme Padre, a tu por el palabra poder en de ella. la sangre Padre, en el poderosa. nombre que sobre todo nombre. Sí, Te Señor. presentamos a Diana. Padre, te Sí, presentamos Padre a Milagro. amado. Padre, te Padre, presentamos, por la Señor amado, a sangre Giovanni. poderosa. Padre, mira a Jenny. Obra en Sí, su Hashem, casa, en el nombre poderoso que sobre de todo Jesús, nombre, de una manera en especial, Sí, Padre, que Padre, la para palabra tu gloria. hagan efecto en sus corazones. Padre, para tu Padre, gloria. que ellos empiecen a desarrollar Sí, una Hashem, confianza para tu sobre gloria, todo Padre. nunca antes lo han visto. Padre, que puedan declarar la palabra Sí, sobre los Señor. enfermos Sí, y Padre. ellos sean sanos. Padre, que donde no hay, ellos tu haya. gloria y tu obra, Padre, Padre. obra conforme al nivel de Gracias, fe Hashem. que cada uno tiene, Señor. Gracias, Padre amado. Auméntalo, Gracias, Señor. Padre. Aumente el poder sobre ellos. Gracias, Hashem. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, Aleluya. declaramos una palabra, Señor. Sí, Padre. Guarda cada hogar. Guarda cada matrimonio. Padre, Gracias, Hashem. Gracias. el tiempo tuyo se acerca, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar un nivel de confianza sobre tu palabra para gloria y honra de tu nombre. No somos merecedores de hablar de tu palabra. Gracias. Pero a usted le plujo, Señor, que seamos nosotros que estemos hoy aquí, Señor. Enseñando tu palabra, Padre. Sin ningún beneficio alguno, Señor. Gracias. Sino para agradar a tu nombre, Padre. Gracias, Padre. Para gloria y honra del Eterno. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Yahweh. Bendito sea el nombre del Eterno. Boker Tov, que el Eterno le bendiga, el Eterno le guarde. Nos sentimos más que contentos una vez más, como todos los miércoles. Escrito está la luz de la palabra por Radio Estruendo Celestial, la voz del cielo en la tierra. Bendecimos la vida de nuestro hermano Leandro, su familia, sus hijos, Padre, su para tu madre. gloria. Y de una manera especial damos gracias porque el Eterno ha hecho propicio que este tiempo sea marcado para nosotros y para todas las personas que hoy transmiten esta palabra y compártala. Compártala, que de una manera u otra el Eterno le va a dar su beneficio a usted como nos ha dado a nosotros. Que el Eterno le bendiga, el Eterno le guarde desde República Dominicana para el mundo. Bendecimos la vida de todos los pastores que cumplen la palabra y oremos por las que no la cumplen. Que el Eterno le bendiga y le guarde, nuestro hermano Manuel. Shalom, shalom. Nos vemos el próximo miércoles. Ya usted sabe, pidan el tema por ahí. Y nosotros estaremos esforzándonos conforme a la voluntad del Todopoderoso. Shalom, Laila Tot.